violenta, entre otros, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución mexicana. Concluyo diciendo que también en este dictamen se considera la servidumbre legal para fines privados en el artículo 42 del dictamen para beneficiar a los transportistas y distribuidores de la energía eléctrica. El dictamen, además, implicará la entrega de la industria eléctrica al capital extranjero, específicamente norteamericano y español. Es por eso que hemos presentado esta moción suspensiva, señor presidente, compañeros diputados, la que pido se incluya íntegra en el diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. Y así quedará, diputada Lilia Aguilar, gracias. Para presentar moción suspensiva tiene el uso de la voz el diputado Víctor Manríquez González, hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas y diputados, el 12 de agosto de 2013, Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma constitucional enviada a la Cámara de Senadores. La reforma energética fue aprobada el 12 de diciembre de 2013, la cual contempla una mayor participación de la iniciativa privada en las áreas de explotación y extracción. El procedimiento de discusión de las reservas en la Comisión de Energía trascendió el artículo 189, numeral cuarto del reglamento de la Cámara de Diputados, que dispone que las y los diputados podrán reservar artículos de un dictamen para su discusión, en lo particular, cuyo tiempo de presentación no será mayor de 5 minutos. Pudiendo hablar todos los oradores que estén inscritos, es importante recalcar que esto no se llevó a cabo en la Comisión de Energía, ya que las reservas planteadas no se votaron y se decidió se realizara en el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados. En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos mexicanos, la expropiación petrolera. Esta consistió en la aprobación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Entre las compañías figuraban Mexican Petroleum, Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial S.A., que hoy forman las más grandes corporaciones internacionales de comercialización del oro negro. El pueblo de México no puede ignorar los intereses conservadores que representan el Partido Revolucionario Institucional y sus gobiernos. Se encuentran preparando la mayor de las traiciones a la nación, pretendiendo reintegrar el petróleo a manos extranjeras, burlándose con ello de los sacrificios realizados por millones de mexicanas y mexicanos para recuperar la soberanía energética. Peña Nieto en campaña prometió que la reforma energética iba a bajar el costo de la luz eléctrica. ¿En qué parte de su propuesta enviada a esta soberanía viene inmersa dicha promesa? Aunado a esto, se eliminan con estas leyes energéticas los subsidios del consumo eléctrico, lo que provocará indudablemente el aumento descontrolado de las tarifas en los próximos años, en perjuicio de 32 millones de hogares. El subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, Emiliano Hernández Ochoa, junto con María de Lourdes Melgar, subsecretario de Hidrocarburos,
y con los integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, que decidieron la aprobación de las aberrantes reformas en materia energética, reconocieron expresamente y descaradamente que no bajarán las tarifas de gas, luz eléctrica, omitiendo dolosamente y engañando a los millones de mexicanos que confiaron en su actuar. A la supuesta propuesta del Ejecutivo le faltó fijar una tarifa eléctrica social, una tarifa que beneficia a los más de 50 millones de pobres que existen en nuestro país, que los auxilie ante la situación económica precaria que viven. Es difícil creer que una reforma que no había sido aceptada en los sexenios de los expresidentes Zedillo, Fox y Calderón, ahora sea aplaudida y esté en vía de ser aprobada por el PRI, por el PAN y sus aliados. En una nota del periódico La Jornada del 28 de julio, la Comisión Federal de Electricidad reconoce con el aumento de competencia en el sector energético por la reforma que permite la participación de la iniciativa privada, podría afectar adversamente los negocios y el desempeño financiero, advirtió la propia empresa a los inversionistas que han comprado bonos de deuda. Podría verse afectada por 3 artículos transitorios de la reforma energética promulgada en diciembre pasado, que sirven de parámetros para la aplicación de las leyes secundarias en este sector. El primero se refiere a que las empresas del sector privado podrían invertir y participar en los aspectos relacionados con la generación y comercialización de la electricidad. El segundo indica que el gobierno mexicano podrá celebrar contratos con entidades del sector privado relacionados con la transmisión y distribución de la electricidad. El tercero establece que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía tendrá autonomía técnica y administrativa adicional de algunas operaciones de la Comisión Federal de Electricidad. En cuanto a la ley de la industria eléctrica, se incluye la operación del mercado eléctrico mayorista como una de las actividades comprendidas dentro de la industria eléctrica. Se eliminan las barreras para que todas las plantas generadoras de electricidad privadas puedan participar en el sector. La Comisión Reguladora de Energía estará facultada para autorizar la importación de energía eléctrica de centrales conectadas al sistema eléctrico nacional, así como la importación y exportación del abasto aislado. Asimismo, dicha comisión permitirá el acceso a los prestadores de servicios públicos de otras industrias que utilicen las instalaciones y derechos de vía del sistema eléctrico nacional cuando éstas no han invertido un solo peso en dicha infraestructura. Por lo anteriormente expuesto, presentamos esta moción suspensiva con el punto único donde pedimos se suspenda la discusión sobre el segundo dictamen de la Comisión de Energía por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, concluyo, presidente, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y se devuelvan a dicha comisión con el objetivo de que las violaciones al procedimiento legislativo se subsanen. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Manríquez González. Consulte la Secretaría de la Asamblea si se toma en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión inmediatamente las mociones suspensivas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Por consecuencia, se desechan. Para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hasta por 7 minutos, tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores,
La reforma constitucional en materia energética exige de nosotros la construcción de coincidencias en estas discusiones y deliberaciones para hacer realidad esa visión de porvenir que tenemos de nuestro país. Las coincidencias que demanda de nosotros la sociedad mexicana en la legislación secundaria, particularmente en la Ley de la Industria Eléctrica, implican generar las condiciones para que la transformación del sector energético conlleve a beneficios para la población mexicana mediante mejores ofertas de servicios o tarifas. Significa también establecer en estas normas secundarias la certeza jurídica que atraiga las inversiones que detonen el desarrollo económico, social para las y los mexicanos. En Nueva Alianza coincidimos en que dicho desarrollo debe estar basado en una visión sostenible mediante el uso adecuado, actual y futuro de los recursos finitos con que dispone nuestro país para la generación de la energía eléctrica. No hacerlo así es atentar contra nuestra propia subsistencia. Y como grupo parlamentario estaremos prestos a señalar con todo aquello que perjudique el medio ambiente, ya que hasta ahora las 2/3 partes de la generación de energía eléctrica se han logrado mediante la quema de hidrocarburos, es decir, utilizando recursos no sustentables. Por lo que encontramos oportuno hacer este señalamiento ante el hecho de que nuestra demanda crece rápidamente, más rápido que el Producto Interno Bruto. Las condiciones actuales en que se atiende el requerimiento de energía eléctrica son insostenibles, situación que demanda de nosotros responsabilidad y plena voluntad de transitar hacia una ley de la industria eléctrica que permita contribuir al desarrollo y modernización del sector eléctrico nacional. En principio, este dictamen es acorde al mandato constitucional sobre la rectoría del Estado en el sistema eléctrico nacional, al proveerle de los instrumentos necesarios para definir, instrumentar y coordinar la política eléctrica del país, desde una posición en donde no sea juez y parte en la regulación y abastecimiento del servicio eléctrico, con el establecimiento de un ente público imparcial responsable de la operación del sistema eléctrico nacional, encargado de administrar el mercado. Seremos testigos de una industria mucho más eficiente en términos de costos. Resaltamos en esta ley de la industria eléctrica el marco jurídico que permite la participación pública y privada en condiciones de competencia y libre concurrencia en la generación y comercialización de energía eléctrica, así como la ampliación y modernización de sus redes de transmisión y distribución. Por otro lado, vemos con agrado que se incluyen los proyectos de infraestructura en los sectores público y privado de la industria eléctrica, que atienden los principios de sostenibilidad y de respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretenden desarrollar. Compañeras y compañeros legisladores, el sector eléctrico contribuyó de manera notable y noble al desarrollo del país, en una etapa en que no era menester el cuidado del medio ambiente, mientras que hoy en día la moderación del cambio climático sustenta el desarrollo y supervivencia de las naciones. No obstante, los beneficios que derivan de la ampliación de esta ley tiene importantes áreas de oportunidad que consideramos fundamentales atender de manera oportuna, con el fin de dotar de la congruencia y pertinencia necesaria en temas como el uso, generación, aprovechamiento y cuidado de las energías renovables, un concepto de mayor sustentabilidad, el de las energías limpias. Para mantener y potencializar el desarrollo de una nación como la nuestra, con amplias posibilidades para la generación de energías renovables, es primordial tener una transformación normativa que oriente de manera articulada el uso y aprovechamiento de la energía eléctrica. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza asume cabalmente el compromiso e invitamos al resto de las fuerzas políticas presentes en esta Cámara de Diputados a hacer lo mismo en beneficio del medio ambiente, de todas y todos los mexicanos y de las generaciones venideras. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Talamante Lemas.
Tiene el uso de la voz el diputado José Alberto Benavides Castañeda para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 7 minutos. Con la venia de la presidencia, el sector eléctrico tiene una gran importancia en sentido estratégico en todas las economías del mundo. Esto porque el suministro de la energía eléctrica de manera confiable, continua y a un costo asequible es fundamental para el desarrollo de las actividades productivas. Es un elemento básico del que depende directamente el bienestar de todas las familias de un país. Independientemente del modelo económico implementado en una nación, su importancia estratégica y sus características de monopolio natural implican una dominación por parte del Estado a través de sus empresas paraestatales, contrario a lo que se propone en esta reforma. Existen casos de países que cuentan con una economía abierta, pero con empresas estatales fuertes en el sector eléctrico que sin duda corroboran la importancia y las ventajas de mantener en manos del Estado la participación del sector en cada una de las cadenas del sistema. En la Ley de la Industria Eléctrica existen definiciones que dejan espacio para la confusión y en otros casos se dejan de lado conceptos importantes como el de la distribución de energía eléctrica y el de la potencia, las cuales son definiciones de las que no se debe prescindir. No se promueve el uso de energías limpias, solo se estipula la promoción de criterios de sustentabilidad, lo cual no genera ningún compromiso u obligación a los participantes del sector. No se incluyen los actos de corrupción como un caso que implique una separación legal de un participante de los sectores de generación y suministro de la industria eléctrica, siendo uno de los problemas más graves que no aseguran el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico nacional. Al igual de lo que sucede en el caso de los hidrocarburos, no se determinan impactos económicos ni fiscales, por lo que no podemos saber qué resultados puntuales se presentarán como resultado de la implementación de esta reforma. Por otro lado, es inaceptable que se permita producir energía eléctrica para usos exclusivos de exportación bajo la figura de abasto aislado, es decir, seguimos con ese esquema de ser el patio trasero de los Estados Unidos, permitiendo que produzcan y contaminen aquí energía eléctrica que no usaremos. Lo peor de esto es que se justifica que las tarifas de electricidad bajarán por la incursión de nuevos productores de electricidad extranjeros que usarán gas natural para generar, cuando los productores de Estados Unidos generan principalmente electricidad a base de carbón, usándolo como insumo para producir el 53% de la generación, siendo que el carbón genera severos daños al medio ambiente. En la Ley de la Industria Eléctrica no se propone ninguna restricción sobre este tema. No se establece la restricción de actividades relacionadas con el sector eléctrico en zonas de salvaguarda ni en áreas de reserva, así como la prohibición de llevar a cabo actividades en áreas protegidas o en áreas que la puedan afectar. No se menciona nada al respecto. Se deja gran parte del trasfondo del funcionamiento del sector a lo estipulado en las reglas del mercado, lo cual influirá directamente y de manera negativa en las tarifas a los usuarios de suministro básico, es decir, a los hogares. Esto porque los precios de la electricidad dependerán de negociaciones en etapas previas al suministro. En el artículo 139 del dictamen se establece que la Comisión Reguladora de Energía determinará tarifas máximas de los suministradores de último recurso, que están relacionados con el mercado mayorista, pero no se establecen tarifas máximas para el suministro de los hogares, es decir, parece que habría una protección a las empresas, pero no para los hogares. Existe un conflicto claro respecto a la ocupación de terrenos para las actividades de explotación y exploración de hidrocarburos y las relacionadas con las actividades del sector eléctrico. Al ser ambas de utilidad pública y ambas con capacidad de ocupación sobre las demás actividades, existirá un enfrentamiento entre un sector y otro. La coincidencia es que tanto en esta ley como en la de hidrocarburos quieren obligar a campesinos a ceder sus tierras. La CFE se divide en subsidiarias o filiales, actuando de manera independiente entre ellas, imponiendo barreras para que éstas no operen en conjunto y, peor aún, se pretende vender segmentos de la CFE hasta que desaparezca.
Habrá dependencia de la producción de privados, quedando a expensas de los productores de electricidad, sujetándose a los costos de producción que estos impugnan. Algo que nos parece sumamente preocupante es que no se contemplan medidas para el ahorro de energía en ningún apartado de la ley. Una reforma que no contemple cómo reducir el consumo no es una reforma integral. Los casos de regulación de demanda son generalmente más efectivos que los de privatización, ya que estos generan que las personas destinen menos recursos al gasto de electricidad, manteniendo una demanda estable. Se contemplan apoyos focalizados y se eliminan los subsidios a las tarifas de electricidad. Los apoyos no serán obligatorios y solo se determina la posibilidad de que se implementen. Este tema es delicado, ya que estos apoyos focalizados podrían ser utilizados como propaganda de voto en favor del partido político en el poder. Los privados carecen de incentivos para llevar la red a zonas de baja rentabilidad, por lo que el tendido eléctrico no está garantizado a toda la población. Se olvidan que las decisiones de una empresa están determinadas por cuestiones de rentabilidad y nunca con sentido social. Las tarifas no van a bajar para la población en general, o por lo menos no con el esquema que han promocionado de disponibilidad de insumos baratos y productores privados. Esta aseveración es falsa hoy y lo ha sido en los últimos años. Han bajado los costos de los insumos y los privados generan casi el 40% de la electricidad y no se refleja esto en la reducción de tarifas a los consumidores. Insistimos en los riesgos de pérdida de control por parte del Estado sobre una industria eléctrica y en las dificultades para limitar los beneficios excesivos de los inversionistas privados. La acción reguladora del Estado en industrias eléctricas liberalizadas es conflictiva y fácilmente manejable por los intereses privados. No se trata de defender el status quo, se trata de poner reglas justas que regulen a los competidores, estabilizar la demanda y fortalecer a las empresas del Estado, dada la importancia de su participación en los sectores estratégicos. No se pueden imitar modelos económicos cuando partimos de una cultura distinta. Estamos en contra de esta minuta porque no garantiza la existencia de un sistema eléctrico integrado y porque no se permiten participaciones de privados que no tienen por consigna el servir al público, sino solo de generar utilidades para sí mismos. El eje central del control de la soberanía nacional, que no solo es la transmisión y distribución de la energía eléctrica, sino también su emisión, quedará en manos ajenas, implicando terribles consecuencias. Lo que estamos buscando son puentes entre las necesidades de la sociedad y las leyes que emanan de este Congreso. Los temas tratados en esta reforma obligan a pensar en un sentido nacionalista, que cobra sentido en un mundo lleno de frivolidades financieras, en un país en donde se crean distracciones que invitan al olvido, en donde la victoria del capital deforma la virtud del legislador. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Benavides Castañeda. Para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz hasta por 7 minutos el diputado Alfonso Durazo Montaño. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados. Un gran presidente mexiquense, Adolfo López Mateos, por supuesto, anunció la nacionalización de la industria eléctrica en los siguientes términos. Hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza, para que todos sus beneficios sean para el pueblo y solo para el pueblo, y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo. Años después, otro mexiquense, muy distante en visión y estatura política, viene a enmendarle la plana
a su paisano López Mateos en términos por demás lamentables para el país. Ante la propuesta de privatizar el mercado de la generación de electricidad a costa del desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, es obligado señalar a quienes, como decía López Mateos, están faltando a la lealtad que deben a la nación. Las y los diputados que compartimos una visión progresista, nos asumimos invariablemente comprometidos con todas aquellas transformaciones que tengan auténticamente el bienestar de los mexicanos en el centro de sus esfuerzos, provengan de donde provengan. Evidentemente, este no es el caso. Por ello nos oponemos a los cambios ahora propuestos que bajo el velo de reformas estructurales entregan los recursos de la nación a intereses transnacionales y que traicionan, por lo tanto, aquellos principios por los que millones de mexicanos han luchado históricamente. Como en el resto de los componentes legales de la reforma energética, estamos ante la privatización de la reforma eléctrica, ahora mediante el desmantelamiento formal de la Comisión Federal de Electricidad. Como en el resto de la reforma energética, se parte del argumento falaz y mañoso de que las empresas públicas solo pueden funcionar bien en manos privadas. Es cierto que en los últimos años CFE ha bajado la calidad de su servicio, pero se ha debido a su abandono estratégico con el objetivo de justificar su desmantelamiento definitivo. La altísima corrupción, la pésima administración de los partidos en el poder, PRI y PAN específicamente, y la falta de transparencia han contribuido al declive prolongado del sector energético hasta hacer creer a la población que nuestra industria petrolera y eléctrica está colapsada y con serios problemas financieros, por lo que es imprescindible la entrada de capital privado nacional y extranjero para su recuperación. Además de que la industria eléctrica es un negocio muy redituable para nuestro país, su privatización nos hará retroceder al tiempo en el que dependíamos única y absolutamente del sector energético privado, con deficiencias técnicas y costos exorbitantes, tal y como nos pasa ahora con los servicios bancarios, con los servicios de Telcel, con los servicios de aeropuertos, con Mexicana de Aviación, con los ingenios azucareros y un largo etcétera. Sería imperdonable que como representantes de la nación permitiéramos que se concretara este despojo. Nuestra industria eléctrica, así como la Comisión Federal de Electricidad, tienen su razón de ser. La intervención del Estado en ciertas actividades económicas refiere a la necesidad de operar con una lógica distinta a la de un particular. Es decir, existen actividades productivas en las que un particular ponderaría la explotación de los recursos sobre cualquier razonamiento. Si no, veamos el caso de Oceanografía. El día de hoy hemos recibido un dictamen en el que mediante un uso vago del lenguaje se renuncia a la propiedad de los recursos nacionales. Un dictamen en el que se renuncia incluso a la rectoría de la industria eléctrica, la energía geotérmica y sus aguas nacionales para sujetar su operación a una lógica exclusivamente mercantilista de lucro y de maximización de los ingresos de las empresas particulares. En el presente dictamen, por ejemplo, se prevé facultar a la Secretaría de Energía para ordenar la expropiación de terrenos
que resulten necesarios para el desarrollo de proyectos de generación que llevarán a cabo empresas particulares. Para no variar, esto pondrá nuevamente en jaque a campesinos e indígenas, quienes no tendrán mayor recurso que entregar sus tierras a inversionistas nacionales y extranjeros por causa de utilidad meramente privada mediante indemnizaciones ridículas. En este dictamen se certifica la falta de voluntad política de Enrique Peña Nieto y de su partido por cumplir la prometida reducción en los costos de la energía eléctrica. La ley de la industria eléctrica contenía la eliminación de los subsidios generalizados al servicio de energía eléctrica y los sustituía por apoyos focalizados. Debido al descontento social que generó esta medida, el Senado se planteó la eliminación del artículo 139 para continuar con dichos subsidios. Pero todo fue una burla para la ciudadanía, pues el artículo 116, segundo párrafo de la misma ley, termina por concretar lo que a todas luces se veía venir: la eliminación de los subsidios al sector eléctrico, lo que constituirá un incremento automático del 40% a las tarifas de dicho servicio. Por estas razones los invito a analizar y a reflexionar sobre el tema que estamos discutiendo. No seamos cómplices de este atraco a la nación mediante una reforma ultraconservadora que tiene como propósito la permanencia de un México pobre, socialmente desigual, excluyente e internacionalmente subordinado. Gracias por su atención. Gracias, diputado Durazo Montaño. Para fijar postura en representación del Partido Verde Ecologista, tiene el uso de la voz la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, hasta por 7 minutos. Con la venia de la presidencia. La energía eléctrica es un elemento indispensable para casi todas las actividades de la vida moderna y es un insumo esencial tanto para el sector industrial como para el ámbito comercial y de servicios. Es por ello que el desarrollo de una economía depende en gran medida de la buena calidad de su suministro y de que las tarifas que se pagan por estas resulten competitivas. Las elevadas tarifas de energía eléctrica en nuestro país han sido en los últimos años una preocupación constante a nivel nacional, pues estas se han convertido en un freno para el crecimiento económico, al limitar la inversión e impedir que los consumidores finales de gran variedad de bienes y servicios se vean beneficiados con mejores precios resultantes de una disminución en los costos de producción de las empresas. Si nos comparamos con nuestros principales socios comerciales, la diferencia de los costos de la energía eléctrica es muy significativa. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, tanto los hogares como las empresas pagan hasta 25% menos de lo que se paga en nuestro país. Lo anterior, desde luego, afecta sensiblemente la competitividad de nuestra economía. Ello sin soslayar que el Estado se ve obligado a subsidiar determinadas tarifas tanto del sector residencial como del agropecuario, lo cual representa un fuerte impacto para las finanzas públicas. Ante esta situación, era evidente entonces que nuestro sistema eléctrico nacional requería una reestructuración que le permitiera aprovechar mejor sus recursos, así como generar competencia para poder ofrecer a las y los mexicanos un mejor servicio pagando por precios más accesibles. En este sentido, la visión que ha tenido el Gobierno de la República al impulsar la discusión en este rubro en el Congreso de la Unión ha resultado en un gran acierto, pues se requiere que la industria eléctrica nacional opere con políticas públicas de largo plazo, un marco fiscal, laboral y regulatorio que permita contar al país con una oferta diversificada, suficiente, continua y de alta calidad, maximizando el aprovechamiento de sus recursos y asegurando al mismo tiempo un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales. En cuanto al tema ecológico, cabe señalar
que otras de las diferencias del sector eléctrico nacional es que un alto porcentaje de la energía generada en nuestro país proviene de combustibles altamente contaminantes, lo cual constituye una de las preocupaciones más sentidas de las organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente y, por supuesto, también del Partido Verde, mi partido. El dictamen que hoy estamos discutiendo fortalecerá la política energética nacional, dándole una nueva visión, la cual traerá consigo un impulso a la competitividad de las empresas y el fortalecimiento de las cadenas productivas para una mayor generación de empleo, así como el aumento en el valor y el patrimonio de las empresas del Estado. Esta reforma, al permitir la participación de particulares en actividades como la generación, distribución y transmisión de electricidad, garantiza la suficiencia de la oferta energética y promueve su diversificación, colocándonos a la altura de los esquemas que a nivel internacional han demostrado ser exitosos a este respecto. Con nuestro voto a favor de la aprobación del presente dictamen, seremos partícipes de la promoción del desarrollo sustentable de nuestra industria eléctrica, además de que estaremos sentando las bases que permitirán garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones del servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes. Con esta reforma se abre la inversión en el sector, pero garantizando que el Estado mantenga la rectoría sobre el mismo, fortaleciendo con ello instituciones estratégicas como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Queremos recalcar que el servicio público de transmisión y distribución de electricidad seguirá siendo prestado por la CFE, bajo la regulación de la Comisión Reguladora de Energía, con el objeto de incentivar la expansión y operación eficiente de las redes. Así, también se prevén modalidades de contratación entre el Estado y los particulares, para que estos contribuyan con su tecnología y experiencia a la expansión y mejoramiento de las redes de transmisión y distribución, lo que daría a la CFE una herramienta muy útil para combatir las pérdidas de energía y aumentar así la eficiencia del proceso de distribución de energía eléctrica. El país tiene un gran potencial de aprovechamiento de energías limpias y con estas reformas impulsará un mayor financiamiento de los proyectos de este tipo, aumentando con ello participación de las mismas en el sector, con el objeto de promover el desarrollo tecnológico al mismo tiempo de incrementar los niveles de eficiencia y reducir el impacto ambiental correlativo a la generación de electricidad. Finalmente, es importante señalar que el dictamen que expide la Ley de Energía Geotérmica refrenda el compromiso que tenemos como nación de impulso a las energías limpias. Las centrales geotérmicas ocupan menos espacio que otras instalaciones. Es fácil integrarlas al paisaje y generan mínimos impactos ambientales. No obstante, una de las principales barreras que hasta ahora existían en México para su desarrollo era la falta de certidumbre legal para los inversionistas, situación que se revierte con esta reforma, con la cual se amplían las oportunidades para el aprovechamiento de este recurso a través de la exploración y explotación de los yacimientos con que cuenta el territorio nacional, bajo criterios que procuran la integridad y sustentabilidad de los mismos. Compañeras y compañeros diputados, nuestro voto a favor, al margen de las consideraciones de carácter ideológico y de los intereses políticos, representa una oportunidad inmejorable para el fortalecimiento de un sector estratégico para alcanzar el desarrollo económico que todos deseamos para nuestro país. Votemos a favor y sentemos con ello las bases para la construcción de un mejor presente y un futuro más próspero para las y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Padilla Ramos. Para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la voz hasta por 7 minutos la diputada Aleida Alavés Ruiz. Con su venia, diputado presidente. La ley que se pretende aprobar es reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y según su texto señala
que busca promover el desarrollo sustentable de la industria de la energía eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente, segura, en beneficio de los usuarios. Lamentablemente, en el propio texto de la norma, no se piensa en los usuarios domésticos ni en los usuarios agrícolas, pues solo se dirige a establecer medidas de desarrollo y promoción de los consumidores de energía eléctrica ligados a los sectores industriales y comerciales, que, por cierto, son los que actualmente le generan los mayores ingresos a la Comisión Federal de Electricidad. Esta ley abre todas las cadenas del sector eléctrico a la inversión privada, incluso aquellas cadenas que son clasificadas como estratégicas en el artículo 2 y que se centran en la transmisión y la distribución, cediendo no solo el control y el manejo de estas cadenas a las empresas particulares, sino por ende el control de todo el sistema eléctrico nacional a agentes que no buscarán el beneficio colectivo y la satisfacción de las necesidades de la población, sino sus intereses particulares. Es preocupante la redacción del artículo 4 de la misma norma, en donde establece que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, olvidando que el suministro de la energía eléctrica es un servicio público y no de interés público, como se redacta en ese mismo artículo. No es lo mismo que el suministro de energía eléctrica sea un servicio público o que se convierta en un servicio de interés público. Desde luego que es un tema de interés público, pero precisamente por ello se debería de asegurar que el Estado mexicano sea el principal proveedor, regulador, generador y distribuidor de la energía eléctrica, pues de lo contrario se comprometería nuestra soberanía energética y se colocaría a los usuarios domésticos en un riesgo de pagar los precios del mercado sin apoyos gubernamentales o subsidios, convirtiendo a la energía eléctrica en un bien del mercado inalcanzable para muchos sectores de la población. Estos artículos son la base que sustenta el espíritu mercantilista de este dictamen. A partir de estas premisas, el resto de la legislación continúa estableciendo las condiciones y los requisitos para que la energía eléctrica sea regulada por los criterios de la oferta y la demanda, olvidando que antes que un producto, la energía eléctrica y el acceso a ella es considerado como un derecho humano, indispensable para la realización y alcance de otros derechos más. La fragmentación del sistema eléctrico nacional en una red nacional de transmisión y subsistemas de redes generales de distribución impide tener el control desde el Estado mexicano del propio sistema nacional, pues incluso se faculta a los transportistas y distribuidores a participar en la fijación y establecimiento de las normas que regularán su propia operación. Esta división en subsistemas generales de distribución emula la estructura utilizada en Estados Unidos, en donde existen redes de distribución por zonas y en donde cada empresa mayorista fija y establece sus condiciones de operación y de costos. Baste recordar que hace 8 años la principal empresa de distribución eléctrica en la costa oeste de ese país, Enron, colocó a millones de usuarios sin servicio eléctrico tras una administración fraudulenta de sus propios activos, sin que el gobierno estadounidense pudiera intervenir o evitar ese colapso energético, justo por haber fijado un esquema como el que hoy se propone en el dictamen que discutimos. ¿Por qué no replicamos fórmulas exitosas de inversión y desarrollo de la industria eléctrica en otras o de otras partes del mundo y solo replicamos fórmulas que han probado su fracaso rotundamente? Siguiendo con este análisis, por ejemplo, en el artículo 26 de la minuta, establece que los transportistas y distribuidores son responsables de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución, es decir, mientras le faculta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía la fijación de regulaciones para la operación de ambas redes, en este artículo se deposita la responsabilidad de operación de las mismas en los agentes que participan en ellas. Sigue siendo preocupante
que en aras de promover la inversión privada, el Estado mexicano renuncie a toda responsabilidad, manejo y administración del sistema eléctrico nacional. Lamentablemente, resulta que no se promueve un esquema de inversión privada con la coparticipación y la corresponsabilidad social del Estado, y que se opte por renunciar a todas las responsabilidades constitucionales, argumentando un ficticio crecimiento de la industria eléctrica cuyos beneficios solo favorecerán a unos cuantos por sobre los intereses de la mayoría de la población. El repliegue del Estado mexicano de sus obligaciones queda patente de nueva cuenta en la redacción del artículo 40, en donde se posibilita que los transportistas y distribuidores particulares corten y suspendan el suministro de energía eléctrica a los usuarios domésticos finales, sin que se medie ninguna notificación o aprobación de alguna autoridad para tal acto. Es decir, los particulares que brinden estos servicios podrán suspender o cortar sin que ninguna autoridad reguladora tenga conocimiento de ello y por ende sin que el usuario pueda ejercer su derecho de audiencia y defensa, facilitando con ello mayores abusos y cobros indebidos a los que hoy ya estamos viviendo. Una reflexión sobre las contradicciones de redacción y de contenidos integrados en esta minuta, pues mientras en los artículos iniciales establece que la energía eléctrica es de interés público, en el artículo 42 la fija como un interés social y de orden público, pero solo para los efectos de aprovechamiento de las tierras y subsuelos, donde se pretenda explotar o instalar infraestructura para este servicio. Es decir, para transmitir, generar y vender energía eléctrica no se considera de interés social, pero para afectar las tierras de los pequeños propietarios, de ejidatarios, de comuneros y de pueblos indígenas, sí se considera de interés social y por ende se prioriza por sobre cualquier otro derecho. Esta última redacción resulta notoriamente inconstitucional y violatoria de los derechos humanos de estos grupos sociales que durante años han defendido sus tierras y su territorio por sobre cualquier acción del gobierno que ha pretendido arrebatárselas. El contenido del dictamen de la Ley de Industria Eléctrica en materia de energéticos reviste todo un diseño en el que predomina el mercantilismo que incorpora la figura de rentabilidad razonable. La mentira más grave en este dictamen es que ocultan la desaparición del subsidio de las tarifas eléctricas, lo que elevará en automático con el consecuente daño a la economía familiar. Esto agudizará la disyuntiva que ya enfrentan millones de familias mexicanas entre pagar el recibo de luz o comer. Si vemos las reformas energéticas desde un plano supra o de una perspectiva integral, advertiremos las traiciones de la mayoría legislativa a la ciudadanía. Y si no es así, a ver, que me digan y que le digan a todos los mexicanos en qué parte del mundo bajaron las tarifas después de una privatización. En ninguna, porque los empresarios no están interesados por un bienestar de la población, sino por sus ganancias. Para que se entienda, las personas que vean su recibo, y este trae dos cantidades, una con subsidio y otra sin él, bueno, pues los usuarios tendrán que pagarle electricidad en la cantidad sin subsidio y tendrán que esperar hasta que el Ejecutivo Federal les haga un regalo o un beneficio. El dictamen, en toda la estructura tarifaria de los artículos 137 al 147, violan el artículo 28 constitucional que establece que el servicio básico de suministro debe ser subsidiado. Sin embargo, en su propuesta los desaparece de un plumazo. El Ejecutivo Federal tendrá facultades discrecionales para establecer tarifas finales para determinados grupos de usuario o suministro básico, lo que da tintes electoreros. Sin embargo, esta facultad es inconstitucional, discriminatoria
no distribuye riqueza y es inequitativa. Esta reforma energética es tan injusta socialmente que estamos cayendo en el absurdo de quitarles el subsidio y al mismo tiempo obligarnos a pagar el pasivo laboral de CFE y Pemex, que ascienden a casi 2 billones de pesos. El monto de subsidio anual de la tarifa eléctrica actual es de 50,000 millones de pesos, lo que representa un promedio del 10% del pasivo laboral. Los pasivos de CFE ascienden a 500,000 millones de pesos, es decir, 10 años de subsidios a la tarifa eléctrica. Las tarifas eléctricas, en lugar de tener carácter social, serán establecidas bajo premisas netamente comerciales o especulativas. Violan entonces el artículo 27, en donde se establece que el servicio de energía que la energía eléctrica será un servicio público, y en la ley le dan totalmente un trato de mercancía con fines comerciales. Ya termino, diputado presidente, y muchas gracias por la tolerancia. El suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público prestado por organismos no lucrativos. Ahora será prestado por empresas comercializadoras que tendrán como principal fin obtener sus ganancias. El dictamen, en el artículo 3, fracción 9, se incorpora la figura también de comercializador, es decir, un particular que sea titular de un contrato de participante del mercado tendrá como fin comercializar la energía eléctrica. La definición de comercialización, en términos generales, significa que alguien presta un servicio a cambio del pago de una cantidad, predominando el fin especulativo que busca una ganancia. Finalmente, en el artículo 144, abre la puerta a la incorporación del prepago. Quien en su estado, en su entidad, en su municipio, no ha padecido esta figura del prepago, en donde nos obligan a pagar antes de consumir la luz, y si no tenemos crédito, pues simplemente no tendremos luz. Esto es la peor arbitrariedad que pudieron haber incorporado en esta ley de energía eléctrica. No podemos, como representantes populares, avalar una norma como la propuesta en esta minuta. No se trata de posiciones ideológicas, sino de respeto a los principios del servicio social que nos corresponde desempeñar, y sobre todo de respeto a los intereses y derechos de las mayorías, de todas y todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocer estas normas y que depositan en nosotros su confianza. No podemos defraudarlos y entregarles a empresas privadas nuestro sistema eléctrico nacional en una bandeja de plata, con los ojos cerrados y con nuestras manos atadas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Alavés Ruiz. Tiene el uso de la voz para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el diputado Juan Bueno Torio, hasta por 7 minutos. Gracias. Con su permiso, presidente, gracias. Compañeras, compañeros, hemos escuchado en este debate durante estos días muchos comentarios con descalificativos, con adjetivos alarmistas en ocasiones, ofensivos en otras ocasiones, que no llevan a ningún lado ni nos conducen a construir un acuerdo o una verdad entre todos nosotros. La vida en la política exige conocer la realidad de nuestro entorno. Nos exige en particular a nosotros los legisladores conocer de lo que estamos hablando, prepararnos, leer los documentos y sobre todo nos exige hacer diagnósticos y análisis correctos desde nuestro punto de vista para que podamos establecer nuestras propuestas sobre bases reales. En el PAN asumimos esta responsabilidad y asumimos esta tarea con alto nacionalismo. Aquí se ha dicho muchas veces, y sí, lo asumimos, lo aceptamos, que el PAN surge como un movimiento
por la necesidad de encontrar soluciones simplemente desde la perspectiva social y humanista que valora nuestro propio partido para enfrentar los grandes problemas nacionales de aquella época, desde la concentración autoritaria del poder hasta la economía sometida al poder del monopolio estatista. Desde hace años el sector eléctrico en nuestro país viene perdiendo y desde entonces viene perdiendo prevalencia y viene perdiendo capacidades, y desde entonces el Partido Acción Nacional se ha propuesto hacer una reforma de fondo que transforme esta realidad de la industria eléctrica en nuestro país, que ya no está atendiendo la demanda para el desarrollo completo e integral de nuestras actividades. Pero no estamos hablando solamente del abasto en los hogares. El abasto prácticamente está cubierto en un 97-98%. De lo que estamos hablando es del problema que se vive en el suministro de la energía eléctrica, que no es con suficiencia, no es con oportunidad y no es a los mejores precios del mercado internacional, circunstancia que está inhibiendo la inversión en otras actividades, en otras ramas de la vida industrial, de la vida productiva, manufacturera de nuestro país. Muchas inversiones estamos perdiendo por tener energía cara y de mala calidad. También estamos perdiendo capacidad de compra en los hogares mexicanos, pues nuestra energía destinada a los hogares, aún con el subsidio, que dicho sea de paso, en ningún lado de la reforma se plantea eliminar los subsidios en tanto no tengamos un mercado maduro de energía eléctrica. Los subsidios no se pueden erradicar de un plumazo porque simplemente en el artículo 28 de la Constitución, párrafo 13, el presidente de la República tiene la facultad de actuar a través de subsidios para corregir cualquier desigualdad y para evitar el dolor de las personas con precaria condición económica. Nuestra industria eléctrica debe de estar fuerte en el campo y en la industria, y para eso es esta reforma. Con esta reforma se moderniza el sector, se fortalece al órgano regulador para que sea un árbitro sólido que permita la participación eficiente y justa de todos los actores en la electricidad. El modelo establece condiciones de competencia entre generadores y comercializadores. Sí, sin duda, CFE será un actor importante y en este contexto de participación privada, sin duda también las empresas que participen tendrán utilidades por desarrollar estas actividades. Nadie lo está negando. Lo que sí es una realidad es que hoy Comisión Federal de Electricidad, lejos de tener utilidades, el año pasado perdió 42,000 millones de pesos. Eso lo tenemos que corregir con esta reforma para que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa productiva del Estado que le dé satisfacciones, suministro eléctrico al país y deje de perder tanto dinero. Se crea este mercado de energía eléctrica donde habrá un mercado mayorista. Paulatinamente vendrá decreciendo de consumidores mayores de 3 megas, el siguiente año 2 megas y el siguiente año 1 mega, con lo cual tendremos una gama de demandantes, de usuarios calificados, demandantes de energía eléctrica que le darán liquidez y le darán posibilidades de mercadear la energía eléctrica con el efecto de competir para que en esa competencia y con insumos más baratos en la generación como el gas podamos tener en un futuro mediano, dentro de 4 o 5 años, tarifas más acordes con la realidad internacional y que no estén lastimando el bolsillo de las familias en los hogares mexicanos. Esta será una empresa paraestatal que cede
la transmisión y la distribución de la energía eléctrica al SENACE, efectivamente. Ahora el SENACE será el organismo, una empresa descentralizada del Estado mexicano que controlará la